episodio número 2966. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este miércoles 20 de noviembre. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, segunda parte. En el marco de esta lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con el texto a memorizar de Juan capítulo 5 y el versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó a realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan capítulo 5 y el versículo 36. Durante toda esta semana hemos estado abordando esta poderosa lección, la lección número 8. Y desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo señales, obras y prodigios. Ahí estuvimos viendo esas diversas relaciones que existen entre Dios, el Padre, entre el Hijo, en el contexto de las señales. En la parte del lunes estuvimos viendo la autoridad de las Escrituras y cómo Juan, capítulo 5, versículos 39, 40, 46 y 47, Jesús habla de la autoridad de las Escrituras y señala que ellas hablan de Él. En la parte de ayer martes estuvimos viendo la primera parte de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús y hubieron varios ejemplos. Estuvieron de entre ellos lo que sería quizás cuando Juan se autoproclama como el que clama en el desierto o como la voz que clama en el desierto, siendo una profecía directamente de Isaías capítulo 40 y el versículo 3, entre otras profecías que se cumplieron en la vida de Cristo. Y para hoy la dinámica entonces se completa en la segunda parte, tal y como hemos mencionado, de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Sé tú, oh Dios, el Maestro, y cada uno de nosotros los alumnos que gustosamente aprendemos de ti y que a la vez no solamente aprendemos, sino también aplicamos conforme a tu palabra. Bendícenos también para que este estudio sea de ayuda, sea de bendición para nuestros familiares, amigos, los hermanos en Cristo, y todas las personas que nos rodean puedan ser bendecidas por ti. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Jesús dijo a los líderes religiosos en Juan capítulo 5, versículo 39, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Qué increíble afirmación acerca de sí mismo. Imagínense, es como le había mencionado en el día de ayer, esto tiene que ver con una reprensión que Jesús le hace a sus oyentes, especialmente los fariseos, que siempre estaban de alguna manera obviando lo más importante. Obviaban lo más importante de la ley, que no era la letra, sino más bien el espíritu de ella. Y asimismo obviaban lo más importante de las Escrituras, que no era que tenían un poder en sí mismas, sino que el poder provenía de Dios, y ellas precisamente hablaban de Jesús como el ser divino que iba a venir al mundo. Las estimaciones varían, pero algunos estudiosos sostienen que Jesús de Nazaret
cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. Imagínense ustedes, cientos, y nosotros estamos mencionando algunas solamente. Humanamente hablando, las probabilidades de que algo así ocurrieran eran insignificantes, equivalentes a encontrar una aguja en un pajar en el primer intento, buscando a tientas y con los ojos vendados. No hay duda, el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron predichos por el Antiguo Testamento como evidencias contundentes de su identidad como el Mesías esperado. Juan menciona estos textos del Antiguo Testamento en numerosas ocasiones para dejar en claro quién era Jesús y por qué debemos creer en Él y aceptar la salvación que nos ofrece. Y yo digo más, precisamente por esa razón es que le hablaba del pastor y doctor Franklin Martí con relación a su tesis doctoral, que fue específicamente del Pentateuco en el Nuevo Testamento y específicamente el Pentateuco en el Evangelio de Juan. Cómo hay un contenido tan y tan denso que usted puede navegar por el Evangelio de Juan y definitivamente estaría involucrándose en todo lo que tiene que ver con el Pentateuco, entre otras partes del Antiguo Testamento donde Juan hace referencia y precisamente se relacionan entre sí. Se hace la siguiente pregunta y luego varios textos para entonces ir comparando y dar la respuesta a la pregunta. ¿Qué revela cada uno de los siguientes pasajes del Evangelio de Juan acerca de Jesús como cumplimiento de la profecía mesiánica? Precisamente se parece a la pregunta de ayer de que qué relación existe entre los pasajes del Nuevo y el Antiguo Testamento, es decir, cómo utiliza el Nuevo Testamento estos textos para dar testimonio en favor de Jesús. Pues aquí se hace la pregunta de cómo esos pasajes del Evangelio de Juan acerca de Jesús son un cumplimiento de la profecía mesiánica. Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primero veamos Juan 12:13 y luego en la comparación con Salmo capítulo 118, versículo 26. Juan 12:13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora veamos lo que dice Salmo 118 y el versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ahí está lo que dice Juan 12:13 y Salmo 118, 26. Respondiendo a la pregunta, aquí en este pasaje de Juan 12:13 y lo que vemos también de el Salmo 118, 26, vemos un cumplimiento exacto de la profecía mesiánica y se dice palabra por palabra lo que la gente iba a decir. Eso es increíble. Es como un guión y ellos están siguiendo ese guión diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, precisamente en la entrada triunfal. Ahora veamos lo que dice Juan 12:14 y el 15 también, y luego Zacarías 9:9. Juan capítulo 12, versículos 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Ahora veamos lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Increíble. Aquí una vez más se cumple la profecía mesiánica cuando se dice cuál era la cabalgadura que Jesús iba a utilizar cuando entrara precisamente en esa entrada triunfal que ya mencionamos. Ahora veamos lo que dice Juan 13:18 y también Salmo 41:9. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros,
yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Ahora veamos lo que dice Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Increíble. Pareciera como que se está leyendo el mismo texto, pero no. Uno fue Juan 13:18 y el otro Salmo 41:9. Pero ambos se refieren a cuando Judas entregó a Jesús y antes de eso estaba comiendo, estaba cenando con él. Todo eso estaba descrito y se cumplió perfectamente. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 19, versículo 37, y también Zacarías 12:10 y Zacarías 13:6. Primero Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 13 y el versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Increíble. Esto que se estaba profetizando, que se había profetizado de Zacarías 12:10 y también Zacarías 13:6, se cumple en Juan 19:37, cuando precisamente Jesús habla de que mirarán al que traspasaron. Y es lo mismo que sucede aquí, cuando Jesús precisamente fue traspasado y tal como se describía en el Antiguo Testamento, se cumplió esa profecía mesiánica. Se hace entonces la pregunta final. ¿Cuán firmemente arraigado estás en lo que crees? Si alguien te preguntara, ¿por qué crees en Jesús como el Mesías? ¿Qué respuestas darías? ¿Y a dónde estarías dispuesto a ir en defensa de tu fe? Es una pregunta muy personal y es muy interesante que cada uno la responda, porque dependiendo de cómo la respondamos, en sí, obviamente el momento determina más que lo que tú dices. Pero si desde ya tú estás dudando, desde ya tú no tienes una decisión firme por el Mesías, tú no sabes a dónde vas a llegar, pero ya definitivamente te estás acobardando. Entonces el hecho aquí es que, en primer lugar, ¿cuán firmemente arraigado estoy en lo que creo? Estoy bien arraigado y por la gracia de Dios lo digo, porque vez tras vez he visto la mano de Dios en mi vida. He visto que realmente se cumple lo que está escrito en la Biblia y cada vez descubro algo nuevo. Es increíble que a veces tú tienes años en la iglesia, haces estudios y estudios y estudios, y nunca la Biblia deja de hablarte, nunca Dios deja de hablarte por medio de ella. Así que cada vez que me expongo a las Escrituras, encuentro que ellas me dan la fe que yo necesito. Entonces, ¿por qué dudar? En mi caso, yo no puedo dudar de lo que dice la palabra de Dios, porque cada día más me convenzo de lo que he creído. Entonces, si alguien te preguntara ¿por qué crees en Jesús como el Mesías? ¿Qué respuestas darías y a dónde estarías dispuesto a ir en defensa de tu fe? Hay unas películas que ustedes seguro han visto y si no, pues la han escuchado. Estas tienen que ver con Dios no está muerto, God is not dead. Y en esas películas se presenta una especie de adelanto de lo que va a pasar en relación con muchos que seremos citados. Yo me imagino que yo seré citado. Y hasta ahí, si me toca testificar por Jesús, lo tengo que hacer, porque ¿cómo negar a aquel que me ha dado la vida y ya ha hecho todo para que yo pueda seguir hacia adelante? Entonces, si alguien me preguntara que por qué creo en Jesús,
porque no hay dudas de que es real, de que puede responder todos y cada uno de los problemas y las interrogantes que tenemos, y porque más que nada, Él nos ama. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que hay diversos pasajes del libro de Juan y también del Antiguo Testamento que describen como si fuera con un periódico de ayer, o sea, que describen exactamente lo que Jesús iba a realizar, y precisamente es una especie de motivación adicional para seguir creyendo de que Jesús precisamente es el Mesías. De eso se trata el Evangelio de Juan, y vemos claramente que no hay duda. El nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron predichos por el Antiguo Testamento, y podemos seguir confiando en lo que dice la santa palabra de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para poder aplicar estos principios, y que esto no sea una teoría, que si en algún momento tenemos que testificar por ti ante un tribunal o ante cualquier lugar en el que se nos cite, que podamos testificar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, pero también con el precepto, aprendiendo lo que dice tu palabra y compartiéndola con otros. Que esto también se refleje en la vida de todos nuestros amigos, familiares, vecinos y en todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana jueves 21 de noviembre, desde abajo, en el marco de esta lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 5 y el versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las mismas obras que el Padre me encomendó a realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan capítulo 5 y el versículo 36. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Ahí usted puede enviar su audio, algún testimonio, alguna pregunta, interrogante, solicitar el enlace si no le llega, si usted tiene que estar buscándolo y que se lo envíe a un amigo y usted dice, no, yo quiero que me llegue a mí directo y yo poder también compartirlo en mi lista de difusión tan pronto se envía, pues usted puede también mandar un mensajito y de esa manera Omar lo añade y así usted puede estar en sintonía directa con nosotros, en contacto directo, y poder testificar también a otros de lo que el Señor pues nos ayuda a compartir. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.